Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento de Meco, cuyo orden del día es el siguiente. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior del 27 de octubre. ¿Algún comentario? Sí, yo tengo un comentario. Parece que es el punto 11. Perdón. En el punto 11 de la votación dice se aprueba por mayoría absoluta con 11 votos en contra, votos a favor del alcalde, tal. Y luego por otro dice votos a favor los señores concejales del PSOE. Entonces, la redacción está mal. Sí, en el punto 11, la moción sobre rastreadores. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? No, pues aprueba con esa modificación. Votos en contra, abstenciones, pues se aprueba por unanimidad. Punto segundo, aprobación de la modificación del inventario año 2016, 2017, 2018 y 2019. ¿Algún comentario? No. Pues votos en contra, abstenciones, el Grupo Socialista, Podemos y el resto aprueba. Punto tercero, aprobación de rectificación de error material en el estudio de detalle de la manzana M34 del SAO 12. ¿Algún comentario? No. Votos en contra, abstenciones, Partido Socialista y Podemos, el resto aprueba. Punto 4, moción conjunta del PP, PSOE, Ciudadanos y UP y UCIN, con motivo del 25 del 11 del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Tienen la palabra? Buenas tardes. Propuesta de moción conjunta con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los grupos municipales PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y UCIN, como integrantes de la Corporación del Ayuntamiento de Meco, queremos sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, expresando nuestro absoluto rechazo y total condena a la violencia de género y mostrando nuestro compromiso para acabar con ella, puesto que no solo afecta a las mujeres, sino también a toda la sociedad. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vida privada. Además de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género de ámbito estatal, en la Comunidad de Madrid contamos con la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género, cuya finalidad es de carácter asistencial para las mujeres víctimas de esta lacra. Hemos dado grandes pasos legislativos con el fin de adaptarnos a las recomendaciones internacionales y para apoyar y proteger a las víctimas de violencia, pero todavía queda actualizar nuestra legislación nacional y autonómica para que dicha adaptación sea plena. Un día como hoy, y desde el Ayuntamiento de Meco queremos rendir homenaje y expresar reconocimiento público a las mujeres que han sufrido y sufren cada día este tipo de violencia, que es una grave violación de sus derechos fundamentales. Los datos son aterradores. Tan solo en España, desde el año 2003 hasta la actualidad, 1.073 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Desde 2013, 301 niñas y niños han quedado huérfanos. Y dentro de estos datos, extrayendo las cifras relativas a 2020, 40 mujeres han muerto y 23 niñas y niños han quedado huérfanos. Tenemos el deber y la responsabilidad de seguir trabajando con el resto de las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno de la nación. Debemos estar unidos para poner fin a esa violencia. Para ello, contamos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como instrumento de desarrollo de actuaciones específicas que, sin duda, contribuirán a la eliminación de la violencia en cualquiera de sus formas. Es fundamental que sigamos impulsando la adopción de medidas integrales para la atención, prevención, sensibilización,
protección y el acceso a la justicia y la recuperación de las mujeres, sus hijas e hijos, que viven en una situación de sufrimiento constante. Asimismo, es necesario reforzar el impulso de acciones dirigidas a sensibilizar al conjunto de la ciudadanía sobre la realidad de la violencia en el hogar, a prevenir las situaciones de la vida cotidiana que pueda propiciarla y a intervenir sobre sus manifestaciones con el fin de construir una sociedad más libre y más justa. Por ello, queremos recordar a todas las entidades locales, entidades con fines sociales, sector privado, sector público y a la sociedad en su conjunto, que la violencia doméstica está enquistada, que es un problema estructural y que debemos hacer todo lo posible y contar con el apoyo de toda la sociedad para conseguir de una vez por todas su erradicación. Por todo lo expuesto, a las puertas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el Ayuntamiento de Meco, los grupos PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y UCIN, queremos reafirmar nuestro compromiso de avanzar en la lucha contra cualquier forma de violencia contra la mujer y animamos a toda la sociedad a participar de esta conmemoración y a manifestar un rechazo contundente ante esta lacra, expresando nuestro apoyo y solidaridad a las víctimas y una intolerancia total con los maltratadores. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? Sí. Vox. Buenas tardes. Desde Vox Meco queremos expresar nuestra postura frente al manifiesto presentado por todas las formaciones del Ayuntamiento, menos nuestro grupo. En Vox condenamos la violencia venga de donde venga. Todas las agresiones nos parecen igual de lamentables. Abogamos por una ley de violencia intrafamiliar que proteja la igualdad, la presunción de inocencia y a todos los miembros de la familia. Estamos en contra de los términos violencia de género y violencia machista. Hacen al hombre sospechoso de maltratador y violento. Creemos que es una herramienta ideológica que busca la confrontación entre hombres y mujeres. La ley contra la violencia de género ha resultado un completo fracaso. No ha reducido el número de víctimas. Además, pensamos que la violencia contra la mujer no se combate regando de dinero público a asociaciones privadas de marcado contenido ideológico y partidista. La ley contra la violencia de género es contraria al artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Vox es el único partido que apuesta de verdad por la seguridad de todas las personas. Nosotros proponemos la cadena perpetua para violadores, asesinos y pederastas, mientras otros grupos, por ejemplo como Podemos, se oponen a esta medida y otros partidos cambian en función del viento. Vamos a perseguir el crimen como ningún otro partido, ya sea contra mujeres, contra hombres, niños o abuelos. No existe ninguna ley tan radical en Europa ni en ningún país democrático. Nadie en Europa se ha atrevido a imitar esta ley por su grado de discriminación. Todas las víctimas nos importan, la violencia no tiene género. En el manifiesto que habéis presentado deja fuera a un gran número de mujeres, ya que solo hacéis referencia a la violencia de género. Como bien decís en el enunciado, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para todas las mujeres, no solo para un sector de ellas. ¿Qué pasa? ¿Que las otras mujeres no importan? ¿O son solo un número estadístico, como escuché en una junta de portavoces? ¿O mejor, me quedo con la frase, ¿y tenemos que contar a todas? Pues miren, aquí les muestro unos datos sacados del INE, que he tardado poco más de 5 minutos en encontrar, donde hay mujeres asesinadas o maltratadas, que recoge la violencia de género y ni hacéis referencia a ellas en el manifiesto. Os pongo un ejemplo, una niña muerta en Logroño, mujer, que no hace referencia a vuestro manifiesto. Os enseño otro, 2 mujeres persiguen a otra chica de 18 años que tampoco hacéis referencia a vuestro manifiesto. Detener a una mujer por apuñalar a su vecina, mujer, que no hacéis referencia en vuestro manifiesto. Y así me puedo tirar un largo etcétera, porque no para de haber violencia que no recoge la mal llamada violencia de género. Por todo esto, me gustaría hacer una enmienda a la moción que presentáis y que estamos debatiendo. En primer lugar, me gustaría eliminar del primer párrafo donde pone violencia de género. Me gustaría eliminar el párrafo 3, el párrafo 4 y el párrafo 6, ya que solo hace referencia a un sector de las mujeres, no incluyendo a todas. Quiero recalcar que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, contra todas las mujeres, incluyendo a todas.
no solo una parte de ellas como quieren hacer los partidos de extrema izquierda y ultraizquierda y sus lobbies. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún comentario más? Sí. Desde Unidas Podemos Izquierda Unida MECO estamos de acuerdo con la moción que se presenta. Solo queríamos pedir de cara al año que viene que, como decía la moción, se desarrollen también actividades y acciones para informar sobre el tema de la violencia contra la mujer y sensibilizar y poder ayudar a todas las mujeres que sufren este mal. Muy bien, ¿algún comentario más? Sí. Nosotros, bueno, en primer lugar, decir que, bueno, pues nos alegra mucho, ¿no?, que lleguemos a un acuerdo en este tema tan sensible para la sociedad, que es verdad que no es el primer año que se aprueba en este pleno del Ayuntamiento de MECO una moción contra la violencia de género. Nos alegra mucho que esta vez la iniciativa haya sido de Ciudadanos. Desde luego lo apoyamos y lo firmamos, y queremos proponer al Pleno dar un paso más, ¿no?, y es hacer público este texto. Proponemos al Pleno incluir el texto en la página web del Ayuntamiento, difundirlo a través de las redes sociales y bueno, pues considerar el texto de esta moción como un manifiesto que sea leído en la Plaza de la Villa el día 25, mañana, y que se guarde un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces primero habría que votar te diré, ¿cómo la llamo? La enmienda de Vox para incluir. ¿Votos a favor de la enmienda? Vox. ¿Votos en contra? Abstenciones. Bueno, espera. Votos en contra. UCIN, el PSOE y Podemos, ¿vale? No, nosotros, vamos, yo en principio yo también. Como unos hemos levantado y otros no. ¿Todo el mundo entonces? Pues votos en contra todos, ¿vale? Y luego, votos a favor de la propuesta que viene. Lo del tema de dar la publicidad, yo creo, no sé si se habló en la reunión, la Junta de Portavoces. Bueno, en principio se dijo que sí, o sea que no. A mí también me gustaría que no todos los años viniera la misma o una declaración. Yo creo que con esta declaración ya para el resto de legislatura debería ser suficiente, igual que como ocurre con el Día Internacional de la Mujer o con cualquier otra declaración que podamos hacer. O sea, no todos los años traerla. Entonces yo creo que no hay ningún problema por darle esa difusión. O sea que en ese yo creo que no hay ningún problema. Votos a favor de la propuesta. Todos menos Vox en contra. Vox. Perfecto. Pasamos al punto siguiente, moción de Vox para solicitar el suministro gratuito de mascarillas mientras sean obligatorias y exentas del IVA a particulares cuando sean recomendables. Tienen la palabra. Buenas tardes. Desde mi grupo municipal pedimos el suministro gratuito mientras sean obligatorias y exentas de IVA a particulares cuando sean recomendables. Pedimos el suministro gratuito de mascarillas higiénicas o quirúrgicas mientras sean de uso obligatorio para todos los vecinos mayores de 6 años y, una vez finalizado el estado de alarma, al solicitante con prescripción médica, estableciendo el mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a los vecinos. Exigir a la Comunidad de Madrid la dotación de la partida correspondiente en los presupuestos para la financiación del material distribuido en las condiciones establecidas en el punto anterior. Instar al Gobierno de España la financiación parcial de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas una vez finalizado el estado de alarma y cuando su uso sea declarado como recomendable y no obligatorio. A tal fin, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Nación a presentar un proyecto de ley para la modificación de la ley del IVA para declarar exenta de este impuesto la adquisición de mascarillas por particulares. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario? Sí. Sí, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar una enmienda a esta moción porque además yo creo que la moción empieza mal hablando siempre del gobierno insolvente. Luego después se plantea gratis para todos los españoles, o sea, para todos. No entendemos que Vox plantee la gratuidad de las mascarillas
cuando en su programa plantea claramente el copago sanitario y al mismo tiempo está pidiendo que se rebajen impuestos. Entonces, rebajamos impuestos, el copago sanitario, ¿cómo se pagan las mascarillas? Se le está pidiendo al ayuntamiento que pague mascarillas para todos, para todos. Yo creo que hay gente que las necesita o gente que no necesita que se le paguen las mascarillas. Además, el IVA de las mascarillas ya ha sido bajado al 4%, según el boletín se publicó el 18 del 11 del 2020, la bajada del IVA al 4%, y en estos momentos está pendiente que se reúna la Comisión de Precios del Medicamento para reunir, que se vuelva a reunir para que baje el precio máximo que se figura, que está ahora mismo en 72 céntimos de euro. Entonces, vamos a presentar una propuesta de cambio en esa moción, que paso a leerla. En la situación actual del estado de alarma, que vuelve a golpear a los sectores económicos más débiles, multitud de familias están viendo afectadas gravemente su economía, no pudiendo adquirir los alimentos más básicos ni hacer frente a los gastos corrientes. En esta coyuntura se ven obligadas a tener que asumir el gasto de las mascarillas para proteger su salud y la del resto de la ciudadanía. Desde la idea de solidaridad que debe existir entre la vecindad de nuestro pueblo, partiendo de que los presupuestos municipales deben servir para contribuir al bien común, presupuestos a los que todos contribuimos, se hace necesario tomar medidas que sirvan para paliar las situaciones de los sectores más necesitados. No podemos permitir que ninguna familia en situación de exclusión o necesidad tenga que optar entre comprar alimentos, pagar suministros o comprar mascarillas. Conservaríamos la moción, todo lo referente a la moción de Vox, todo lo referente a la descripción técnica del estado de alarma, porque eso no tendríamos ningún problema, pero por todo lo expuesto propondremos al Pleno Municipal por su debate y aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno Municipal para que estudie dedicar una partida presupuestaria para dotar de mascarillas adecuadas de forma gratuita mientras sea necesario su uso a aquellas familias cuya situación económica no les permite hacer frente a este gasto. Segundo, para poder proceder a su distribución en caso de que sea aprobado el gasto presupuestario, el Gobierno Municipal tomará las medidas que considere convenientes para el reparto, como se señala en el punto 1. 3. Solicitar a la Comunidad de Madrid la dotación de una ayuda presupuestaria para que asuma una parte de la financiación del material distribuido en las condiciones establecidas anteriormente. Y 4. Una vez que se bajó el IVA al 4% publicado en el Boletín Oficial del Estado del 18 del 11 de 2020, instar al Gobierno de la Nación para que cuanto antes se reúna la Comisión de Precios de los Medicamentos y baje el precio máximo para que se puedan vender a un precio fijado nuevamente. Muy bien. ¿Algún comentario más? Sí. Bueno, pues comienza usted la moción, señor concejal de Vox, describiendo una situación en MECO absolutamente devastadora, multitud de familias afectadas gravemente por la situación económica, que estamos inmersos en una emergencia alimentaria creciente en los hogares de nuestros vecinos, y dicen ustedes que estas personas eran contribuyentes en la caja del ayuntamiento y que ahora necesitan que sea el ayuntamiento quien les ayude. En el pleno pasado, el señor alcalde nos informó que en MECO no había muchas más solicitudes de ayuda que antes de la pandemia, y no le escuchamos a usted desmentir ese dato, por lo que nos sorprende que ahora nos muestre una imagen demoledora sobre las necesidades alimentarias de nuestros vecinos y vecinas. Mi grupo municipal, de forma conjunta con Unidas Podemos y UCIN, presentamos al pleno pasado unas enmiendas para modificar algunas partidas presupuestarias para 2021, derivándolas al Fondo de Emergencia Social, y usted no la apoyó. No entendemos ahora su postura cuando habla de prestar auxilio a algo que, según usted, afecta a todas las familias de MECO. Tener que elegir entre comprar leche o mascarillas, o tener que elegir entre calentar el hogar o comprar mascarillas. Su moción, señor concejal de Vox, estando de acuerdo en que las mascarillas se han convertido en un elemento de primera necesidad, debemos recordarles que el Gobierno ha bajado el IVA de este producto. Podríamos discutir sobre la conveniencia de haberlo hecho antes o no, pero lo indiscutible es que ha bajado. Piden ustedes mascarilla para todos, alegando una situación generalizada de pobreza en la población de MECO. Nosotros decimos mascarillas gratis, sí, pero para aquellas personas que estén en una situación de necesidad económica. Distribuyamos racionalmente los recursos. Nuestro voto será no. Como decimos, no porque no estemos de acuerdo en ayudar a las familias que lo necesiten, por supuesto, dándoles gratis también las mascarillas y que formen parte de la ayuda económica que el ayuntamiento, articulándolo desde los servicios sociales, deben prestar a estas personas, pero no estamos de acuerdo en la situación que ustedes describen y que sea gratis para todos. Muy bien.
Muy bien, ¿algún comentario más? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros también vamos a presentar una enmienda a la moción de Vox. También no estamos de acuerdo en la parte dispositiva. Consideramos que, como ya quedó aprobado en el pleno anterior, en MECO no existe una emergencia social como tal, pero sí que consideramos que el uso de las mascarillas, el gasto de esas mascarillas debería de repercutir en el Gobierno de España, que son los que las han mantenido obligatorias. Entonces, bueno, nuestra moción dice así: instar al Gobierno de la Nación a que asuma económicamente el gasto que suponga suministrar gratuitamente mascarillas a todos los vecinos mayores de 6 años mientras su uso sea obligatorio. Del mismo modo, instamos a que el Estado siga asumiendo ese gasto cuando su uso sea declarado recomendable y no obligatorio para las personas en las que sea de aplicación. Gracias. Muy bien. Sí, si quiere comentar algo o pasamos a las votaciones. Sí. Pues pasamos a la votación primera de la enmienda de Unidos Podemos. ¿Votos a favor? Unidos Podemos y el PSOE. ¿Votos en contra? Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y abstención UCIM. Pasamos a la votación de la enmienda del Partido Popular. ¿Votos a favor de la propuesta? Partido Popular y Ciudadanos. ¿Votos en contra? Partido Socialista y Podemos, y abstención el resto. Entonces queda aprobada con la enmienda del Partido Popular. ¿Y ahora hay que votar aquí? Con esta ya se queda votado. Vale, perfecto. Pasamos al punto 6, moción de Vox para instar al Gobierno a que alcance un consenso mayoritario en educación antes de modificar la Ley Orgánica de Educación. ¿Tiene usted la palabra? Buenas tardes. Moción que presenta el Grupo Municipal de Vox para instar al Gobierno a que alcance un consenso mayoritario en educación antes de modificar la Ley Orgánica de Educación. Queremos instar al Gobierno de España a que renuncie a la tramitación de una ley sin la participación de la sociedad civil y comunidad educativa en su tramitación. Instar al Gobierno de España a que renuncie a la tramitación de una ley que acaba con el derecho de los padres a elegir el centro en el que quieren formar a sus hijos y en cuya tramitación no se ha tenido en cuenta a la sociedad civil ni a la comunidad educativa. Tercero, instar al Gobierno de España que salvaguarde el derecho que ampara a las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos. Cuarto, instar al Gobierno de España que abandone cualquier intención adoctrinadora de cualquier ley educativa. Quinto, instar al Gobierno de España para que se eduque a las futuras generaciones en los valores del trabajo, el mérito y el esfuerzo, tan necesarios en el progreso individual como social. Gracias. Muy bien, ¿algún comentario al respecto? Sí, señor Arriola. Sí, el otro día, escuchando el debate creo que en la Comunidad de Madrid, una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, que además creo que quedaba mucho en el clavo, eran unas declaraciones de una portavoz, de Inés Sabanés, con la cual estoy de acuerdo y que quiero por lo menos decirlas, ¿no? Y es que es verdad que cuando en España hablamos de educación, hablamos siempre de religión y de lengua, pero sin embargo no hablamos ni de recortes, ni de fracaso escolar, ni la falta de recursos, ¿no? Yo creo que esa es una parte principal cuando se habla de educación. De todas formas, en la moción que presentamos, yo creo que las leyes hay que leerlas con detenimiento, porque a veces nos gustarán más o menos, pero yo creo que hay que leerlas con mucho detenimiento, sobre todo para no decir cosas que son inciertas. Se dice en esta ley que el Gobierno vota en contra de la participación, nos ha dicho, de la comunidad educativa a través de la comparecencia. Eso es una verdad a medias. El documento que ha vuelto al Consejo de Ministros tras ser aprobado por el Ejecutivo el pasado 15 de febrero de 2019 y que no pudo ser tramitado en el Parlamento por la convocatoria electoral es el resultado de un amplio proceso de participación con más de 43.000 correos electrónicos recibidos en una primera fase de consultas. El texto no ha sido revisado, por los máximos representantes educativos de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación y ha recibido las aportaciones de los consejos escolares autonómicos y de varios ministerios, así como analizado en reuniones con el centenar de asociaciones y organizaciones del mundo educativo. Eso que es una ley
que no ha tenido ninguna participación, es una verdad, es una mentira, yo creo, es una cuestión absolutamente, como he dicho, una verdad a medias. Luego, en la Constitución dice que los poderes, en el artículo que se señala también en esa moción de Vox, dice que los poderes públicos garantizarán el derecho que existe a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que estén de acuerdo con sus propias convicciones. Yo creo que es una medida que se cumple, ya que nos impide la existencia de centros de las diferentes religiones. Cada uno puede llevar a sus hijos al centro de la religión que quieran. En su programa plantea la eliminación de la enseñanza del Islam. En el programa de Vox, en el programa público de Vox, plantean textualmente la eliminación de la enseñanza del Islam en la escuela pública. Vamos a ver, seamos consecuentes. Si hablamos de libertad religiosa y si hablamos sobre todo de libertad religiosa, el Islam es una religión que tiene, el Islam no es la yihad, es una religión como la católica, la apostólica y romana, y por lo tanto no se enseña en las escuelas públicas, pero si enseñase tampoco creo que hubiese ningún problema. Mientras todos hacían todo esto, en el Parlamento gritaban libertad, libertad, etcétera. Por lo tanto, la educación religiosa y moral, bajo mi punto de vista, yo creo que debe estar en las familias, en los centros de culto de cada una de las religiones y en los centros educativos que monten las distintas confesiones. Esto sería lo más libre y democrático. Sin embargo, yo creo que el Gobierno realiza concesiones. La Constitución señala: ninguna confesión tendrá carácter estatal, por lo tanto la educación estatal no primará el desarrollo de ninguna religión en las aulas. Pese a este principio, la ley actual que se ha aprobado en el Parlamento dice: la religión será materia de oferta obligatoria en los centros, pero la elección será voluntaria y se elimina la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. Y sobre todo un tema muy importante: la calificación de la religión no se tendrá en cuenta en el cálculo de la nota media en los procesos de acceso a la universidad o de extensión de becas, entre otros. Yo creo que es un avance importante para que la educación en una determinada religión no cuente a la hora del currículo. Dicen que la educación en valores cívicos y éticos es adoctrinar. ¿Las clases de religión católica o de cualquier otra religión no son doctrina? Pues yo creo que sí. En cuanto al tema de la lengua, que es un tema muy traído, yo creo que hay que señalar y dejar claro lo que dice la ley. Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, con el Estatuto de Autonomía y la normativa aplicable. Creo que está garantizado perfectamente que todos los niños y niñas del territorio español reciban la educación en el idioma que prefieran o en el idioma que elijan. Nadie se lo va a prohibir, porque lo dice claramente la ley, ¿no? Garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales. Luego, en la disposición adicional cuarta, la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, creo que también la ley no se lee perfectamente, se dicen cosas que no son ciertas, porque la ley dice claramente: las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que en el plazo de 10 años, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial, para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieren una atención muy especializada, desempeñen la función de centro de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Creo que en ningún momento se está planteando que se cierren los centros especiales. Eso sí, quiero hacer una mención, porque en el programa del 2016, Vox señalaba expresamente, decía: estamos por la educación inclusiva, acabar con la educación especial y disponer de apoyos para una educación verdaderamente inclusiva. El programa del 2016 de Vox ha desaparecido de la web y hablan de un error tipográfico que se ha mantenido desde el 2016 hasta el 2020, cuando sale la ley. Muy bien, ¿algún comentario más? Sí. Bueno, pues nosotros, nuestra réplica a la moción de Vox, bueno, pues va un poco en la línea de lo que el concejal de Unidas Podemos ya nos ha comentado, ¿no? Bueno, pues voy a resumir bastante la intervención porque, bueno, digo que ya se ha dicho bastante argumento
que íbamos a comentar nosotros, ¿no? Dicen ustedes en su moción que esta ley no ha tenido en cuenta la comunidad educativa y la sociedad civil. Suponemos que denunciando la falta de consenso previo a su aprobación. Los hechos es, que nosotros se lo decimos, que se buscó un amplio consenso con todas las fuerzas políticas, representantes de esta sociedad civil y educativa, intentando negociar un texto de la ley con todos los grupos parlamentarios de diferentes ideologías. Democristianos, liberales, ecologistas, de izquierdas. Evidentemente, no se puede llegar a ningún consenso con aquellos que directamente se excluyeron de las negociaciones. Dicen que la LOMLOE se inventa un derecho a la educación pública y que el único derecho existente es el derecho a la educación. El derecho básico a la educación, amparado en la Constitución, obliga a los poderes públicos a garantizar su cumplimiento, esté donde esté ese niño o niña, o sea, cuáles sean sus circunstancias. Si una institución privada quiere crear un centro educativo, tiene derecho a hacerlo y solicitar un concierto. Tiene derecho a hacerlo, donde quiera y si quiere. No se le puede imponer que abra un centro en un determinado barrio, pueblo o isla. Ellos eligen el lugar. Al Estado sí se le puede exigir, porque es su obligación garantizar el derecho a la educación de todos. En definitiva, es la educación pública la que tiene la responsabilidad última de garantizar el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes. Dicen ustedes que la LOMLOE devuelve a las aulas una asignatura adoctrinadora, educación en valores cívicos o éticos. Recordemos que la LOMCE obliga a estudiar valores éticos a los estudiantes que no eligen religión. Es decir, los estudiantes deben elegir entre tener virtudes religiosas o valores cívicos. Nadie ha dicho hasta ahora que esas asignaturas de valor ético de la LOMCE sea una asignatura adoctrinadora. La asignatura contenido transversal de educación en valores cívicos o éticos aborda temas como las instituciones democráticas, la Constitución, los derechos y deberes de los ciudadanos. Parece razonable que, independientemente de la formación moral o confesional, todos los alumnos tengan derecho a formación cívica en contenidos constitucionales de los derechos humanos y de los derechos comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación. Adoctrinamiento es aquella educación que tanto añoran algunos grupos, sí, aquella que se desarrollaba en las aulas presididas por un crucifijo y el retrato de un dictador. Eso sí era adoctrinar. También dicen que no habrá alternativa para la asignatura de religión ni que contará para nota. Las familias tienen el derecho, tanto en los centros de titularidad pública como en los centros sostenidos con fondos públicos, a que se les brinde una oferta reglada de formación religiosa confesional de acuerdo a sus convicciones. Eso está garantizado en la ley. Pero el condicionamiento moral y religioso no puede implicar una ventaja o desventaja para el expediente académico, la obtención de becas o el acceso a estudios superiores. Este derecho se materializa en una asignatura reglada, con temario, evaluable, con horario durante la jornada escolar y financiado por el Estado. Dicen que la ley impone competencias a los consejos escolares de manera que la toma de decisión estratégica sea influenciada por el representante municipal, un comisariado político. La LOMLOE prevé que el consejo escolar de los centros privados concertados estará constituido por el director o directora, 3 representantes de titularidad del centro, 4 representantes del profesorado, 4 representantes de los padres, madres o tutores de alumnos y alumnas, elegidos por y entre ellos, 2 representantes del alumnado elegidos por y entre el mismo, a partir del primer curso de educación secundaria obligatoria, un representante del personal de administración y servicios y un representante del ayuntamiento, cuyo término municipal radique el centro, en las condiciones que dispongan las administraciones educativas. Es decir, en los centros que están sostenidos con fondos públicos, cuenta con un representante del ayuntamiento que ayude a aportar un sentido comunitario de proximidad a la educación. El consejo escolar, con sus 16 integrantes, es el espacio privilegiado para la rendición de cuentas y seguimiento de la actividad educativa del centro. Y con la LOMLOE, los representantes de padres y madres recuperan la voz y el voto que ahora no tienen. Dicen que la ley es un ataque directo a la escuela concertada al eliminar el concepto de demanda social. La LOMLOE establece un modelo coherente para todo el proceso de admisión, la proximidad de centro al domicilio o el lugar de trabajo de los padres, la existencia de hermanos o hermanas matriculados en el centro y la renta per cápita familiar. Y ningún criterio por sí solo, excepto el de proximidad, podrá suponer más del 30% de los puntos. La demanda social es un eufemismo que ha servido para propiciar el enriquecimiento de unos pocos a una costa
de que en determinadas zonas de nueva población no exista oferta educativa pública. Las familias tienen la libertad de elección del centro. Eso ha sido y seguirá siendo así. El hecho de que la Administración verifique que los centros educativos sostenidos con fondos públicos no discriminan a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza no atenta en absoluto contra la libertad de las familias, más bien la garantiza. Los padres podrán seguir eligiendo en qué centros estudian sus hijos. Dicen que la norma establece un plazo de 10 años para la eliminación de la educación especial a través de vaciar las aulas. El proyecto de ley de educación de la LOMLOE en ningún caso plantea el cierre de los centros de educación especial. La LOMLOE garantiza la libertad de las familias que quieran escolarizar a sus hijos en un centro ordinario con plenas garantías de calidad en la atención educativa. Sobre este punto, pues también evidentemente veníamos a recordarles su programa electoral, que según ha leído el concejal de Unidas Podemos, hablaban sobre educación inclusiva, acabar con la educación especial. Por tanto, desde luego, nuestra respuesta será que no apoyaremos la moción de Vox. ¿Algún comentario más? Sí. ¿Cómo no iba a salir Franco en un pleno? Madre mía, increíble. Olviden ya Franco y los crucifijos. Al igual que nos intentan ustedes hacer olvidar a ETA estos días con la negociación de presupuestos. En cuanto a la moción de Vox, nosotros por supuesto que la vamos a apoyar. La vamos a apoyar porque es que es un sinsentido. Ustedes aquí hablan de casi una ley muy participativa, una ley muy participativa. Les tenemos que creer. No sé, el otro día, el domingo pasado en Madrid, en toda España se manifestaron miles y miles de personas en contra de esta ley que es que no hay ni pies ni cabeza ni por dónde cogerla. Hablan de la educación especial. Nos hablan de que en 10 años los padres podrán elegir entre la educación ordinaria o la educación especial. Pero ¿quién va a querer ir a la educación ordinaria, por favor, en la educación especial? Es un cuento chino, pero chino total. Nos hablan de la ley de la educación concertada, perdón. Lo mismo. O sea, esta ley la promueve una señora que en el País Vasco, cuando era consejera de Educación, aumentó el concierto de los colegios a 2 colegios por año, la misma que la quiero denegar. No sé, es totalmente un sinsentido que, bueno, a mí que me afecta bastante, pues bueno, no la comparto, por supuesto, y por eso el Partido Popular pues votará a favor de la moción de Vox. Bien, ¿algún comentario más? Sí. No, Vale. Sobre lo que habéis dicho del punto que llevaba en el 2016 el programa de Vox, así es, lo llevaba, es un error de redacción. Si os fijáis, y perdona que si te hace gracia, si os fijáis buscando ese punto, podréis comprobar también que 2 meses antes existen ya ponencias a favor de la Ley de Educación Especial. Después de ese punto sigue habiendo ponencias, que las cuales me incluyo yo, explicando la educación especial, entre otras cosas porque me afecta. Entonces, pues bueno, si queréis que juguemos a ese juego, lo sabré para más adelante, pero vamos, que teníamos claro de todas formas que lo ibais a sacar. En cuanto a creeros cómo son las leyes, pues si queréis podemos hablar de las líneas rojas esas de sangre que prometisteis por no pactar con Bildu. Podemos, si queréis, hablar sobre el no dormiré tranquilo y luego pactéis con Podemos y todo eso, pero vamos, me voy a centrar un poquito más en esto, ¿vale? En el primer lugar, se suprime el español como lengua de enseñanza, como pago a los partidos separatistas a cambio de sostener a Sánchez en el gobierno, para que os quede claro. O sea, con esta enmienda presentada por ERC se vulneran los derechos de los padres y de los ciudadanos que tienen como lengua materna el español. Este es un paso más en el adoctrinamiento que sufren los niños en Cataluña, por ponerte un ejemplo, a los que se les prohíbe utilizar su propia lengua como parte del proyecto totalitario independentista. Es una ley que ataca tanto a la educación especial como a la educación concertada. El gobierno tendrá que explicar por qué odia tanto a la educación especial y concertada en España, cuando casi el 90% de los diputados que tiene el PSOE y gran parte de Podemos han estudiado o en escuelas concertadas o privadas. Pero vamos, es una duda que tendremos ahí.
Son miles los padres que cada día nos contactan preocupados por la aprobación de esta ley, que ataca directamente a la libertad para escolarizar a sus hijos. Este desprecio a la educación concertada forma parte de su plan de división de la nación. Pretenden eliminar la educación como ascensor social, aumentando la brecha y el enfrentamiento entre clases sociales. Frente a la expansión de la mediocridad que propone la izquierda, Vox quiere una educación de calidad para todos, que convierta a nuestros hijos en el mayor recurso para garantizar el futuro próspero de España. El Gobierno antepone su ideología a las necesidades reales y libertad de los españoles. Prueba de ello es su intención de imponer la educación sexual desde los 6 años. También propone que sea, ¿cómo explicarlo?, la generación más torpe o menos formada, ya que se puede pasar de curso perfectamente con suspensos y sin ningún mérito ni esfuerzo. La alternativa de Vox frente al proyecto ideológico y liberticida de este Gobierno es proponer unas medidas: el cheque escolar para asegurar la libertad de acceso a la educación, garantizar la libre elección de los padres para elegir un centro docente según sus convicciones morales, evitar que la falta de medios económicos sea un impedimento para que esta libertad de elección y para garantizar la igualdad de oportunidades. Un PIN parental para evitar el adoctrinamiento en las aulas. Con este documento se recoge la conformidad o disconformidad de los padres en la participación de sus hijos en todas las actividades impartidas por personas ajenas, que aquí en Meco ha ocurrido, por ejemplo, en el San Sebastián del año pasado, que lo denunciamos, ajenas al claustro del centro educativo. De este modo se asegura la no intromisión de cualquier tipo de ideología en las aulas, por ejemplo, diversa, no sé si la conocéis. Refuerzo de los centros de educación especial para garantizar el correcto desarrollo de los niños con necesidades especiales. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún comentario más al respecto? Sí. Sí. Bueno, yo quería decir al PP, que apoya esta moción de Vox, que la ley educativa del 11 fue aprobada en 2013 con los votos únicamente del PP, hablando de consensos y apoyos. Ni un solo grupo político de todo el arco parlamentario apoyó una ley impuesta por la mayoría absoluta del PP. Decirles también que la situación de la educación en España se debe en gran medida a los recortes que han venido haciendo a lo largo de los años en que han gobernado ustedes. Noticia de El País, sí, de 2012. El presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha acelerado las reformas y los recortes con su equipo económico y con los ministros afectados y planea recortar 10.000 millones de euros en educación y sanidad, 7.000 en sanidad y 3.000 en educación. El Ejecutivo lo ha anunciado en una nota de prensa enviada a los medios a las 5 de la tarde. El Plural, septiembre de 2013. Los no recortes del PP en educación: 25.000 alumnos sin beca, 20.000 profesores menos y 80.000 alumnos más. La lista de recortes que han hecho ustedes: aumento de la ratio del alumno por clase, cierre de bibliotecas, eliminación de becas y ayudas para estudiar idiomas en el extranjero, para libros, para residencias de estudiantes y estudiantes sin recursos, cambio de condiciones en las becas, repago a la formación profesional, recortes en profesores, reducción de becas Erasmus, subida de las tasas universitarias, subida del precio de las guarderías, no cubrir las bajas de profesores en menos de 2 semanas, menos ramas de formación profesional en los institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo un largo etcétera de lo que ha hecho tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas donde han gobernado ustedes durante años. ¿Algún comentario? Sí. Usted me habla, la señora Senasteso, que nosotros votamos no sé qué ley en solitario, del Partido Popular. Ustedes están votando las leyes y gobernando este país gracias a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña, los que quieren romperlo. O sea, menos... Bueno, me voy a callar. A ver, yo claro, no quería entrar, pero claro, como no puede pasar la señora portavoz hoy del Partido Socialista en decir algo al Partido Popular, mire, ha estado 10 minutos porque me he tomado la
cronometrarlo hasta 10 minutos estoy hablando de un ideario y de un argumentario que le han pasado, que lo ha leído, y menos mal que ha dicho que lo iba a resumir, porque ya le había pisado la intervención el señor Arriola. Menos mal. El presupuesto que trajimos en el pleno de octubre, el instrumento más importante para este municipio de Meco, no estuvieron ustedes más de 4 minutos y medio. No estuvieron más de 4 minutos y medio. Pero hoy 10 minutos. Y luego otros 2 de réplica, porque como ha dicho el Partido Popular que lo va a votar, pues usted ya coge y también nos da cera. Eso es lo que le importa a usted, Meco. Hombre, la moción y lo que aquí se decida, que cree, créame, uno se podrá creer que es muy importante, como algunas veces el señor Arriola cree que lo que se decida aquí, que somos representantes, pues mire, creo que va a afectar poco. Va a afectar poco a la modificación y a la tramitación de la ley. Pero usted, le digo, al presupuesto municipal, el Partido Socialista, el principal, supuestamente, o por lo menos por representantes, principal del partido de la oposición, le dedicó 4 minutos y medio. Pero a este 10 más 2 de la réplica, 12. Y luego ya, pues claro, usted pues nos viene a decir que todos los males de la educación, pero vamos, hoy porque hablamos de la educación, si cuando habla de la sanidad o habla de cualquier cosa, pues todo es todos los males son del Partido Popular. Partido Popular que le votan los españoles libremente, igual que le votan a ustedes, exactamente igual que le votan a ustedes, y entonces los españoles pues no deben ser muy inteligentes cuando le han votado tantas veces y con mayorías absolutas y demás. Deben ser, pues eso, un insulto a la inteligencia. Y luego, después de que, no he dicho por nosotros, ni por el Partido Popular, ni por el ABC, ni por La Razón. Que usted fíjese lo que me dice, El País. Claramente todos sabemos, el New York Times también lo trajo otro día, todos sabemos de la imparcialidad de lo que nos dice. Pero estamos hablando no he dicho por nosotros, insisto, que de una de las educaciones mejores de toda Europa, la de Madrid, y que tiene unos niveles, no solamente de la aprobación, sino los niveles que demuestran los alumnos de las mejores de Europa, no de España, de Europa. Y me parece que lleva el Partido Popular gobernando 20 y tantos años en la Comunidad de Madrid. Hombre, algo haremos bien, algo haremos bien, independientemente de lo que diga el plural o lo que diga el país. Claro, o sea, solo falta decir pues la secta o 4, que también lo podíamos tal. Y además, fíjese, usted habla de una nota de prensa que sacó El País que proponían, ni tan siquiera usted ha dicho si se llevó a cabo esos recortes que supuestamente, insisto, decía El País. Pero insisto, algo no cuadra cuando usted dice que el Partido Popular, y resulta que en Madrid tenemos una de las mejores educaciones de toda la comunidad, de toda Europa, insisto, por regiones. Y eso es objetivo porque además los informes no los hace el Partido Popular, no los hace ni el Partido Popular ni ninguno de los socios o asociaciones o tal, que como tienen otros partidos, o no lo hace, ¿cómo se llama el que hace las encuestas, ¿no? Claramente que tuvo que dejar su puesto en el Partido Socialista. Insisto, o sea, por favor, cada uno lo suyo, así que por lo menos algo de eso podría estar usted orgullosa de lo que tenemos en Madrid. ¿Algún comentario más? ¿No? Votos a favor de la propuesta de Vox, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y UCIN, votos en contra, el resto de la oposición. Punto 7, dación de cuentas de la resolución de la alcaldía de 1968 al 2178. Punto 8, dación de cuentas de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local el 20 de octubre. Punto 9, dación de cuenta de la nueva composición del Grupo Municipal Ciudadanos y adscripción a las comisiones informativas. Punto 10, dación de cuentas del decreto de la alcaldía 2141. Punto 11, dación de cuentas del decreto de la alcaldía 2142. Punto 12, dación de cuentas del decreto de la alcaldía del 2001. Vale. Punto 13, asuntos de interés. Informar que
sea concejala, por si me equivoco, que se han comprado ya o se ha liberado el pago o se han comprado ya, ¿no? 15 ordenadores para niños vulnerables económicamente de los colegios que nos han traspasado, que tenían esa necesidad, por un valor de 2.305 euros. ¿Perdón? No, 12.000. Perdón, si he dicho 2.000, son 12.305. Por otro lado, ayer se produjo la apertura al tráfico de residentes y aparcamiento en las diferentes, tanto en el parking como en el aparcamiento en la calle Alameda y en la calle Ronda del Verdoso, de la obra del Verdoso, y ya pues los vecinos de la zona ya pueden aparcar en esa zona. Y luego, por otro lado, también informar de que la semana pasada, o yo creo que fue, se instalaron un par de badenes en el camino de Villanueva para la mejora del tráfico en esa zona, de tal forma que puedan pasar los agricultores con los tractores y con los elementos que ellos utilizan para su labor, y que puedan pasar a las parcelas. Y por otro lado, pues intentar regular el tráfico lo más posible en cuanto al tema del tráfico rodado a través de turismos, y ganar en seguridad en ese camino. Muy bien, pasamos al punto 14, ruegos y preguntas. Voy a empezar dando respuesta a una pregunta que hizo la señora Basilio el pleno anterior, donde hablaba de la accesibilidad en la zona del Verdoso de los vehículos de emergencia, porque había habido parece ser que había volado con el aire una parte de un edificio de la zona, y que supuestamente no habían podido acceder. Los vehículos de emergencia están, por supuesto que está analizado por dónde tienen que entrar, por dónde tienen que salir, y evidentemente cumplimos con la normativa que dice que el tema de la accesibilidad de los vehículos de emergencia. Hay varias accesibilidades, pero bueno, independientemente de eso, que yo creo que ahora no toca, porque todavía no se ha recepcionado la obra a su completo y demás, lo que sí que está es asegurada, y que cuando termine la obra y se quite la valla se verá lo que será esa accesibilidad. Por otro lado, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo durante meses, que la obra no ha terminado, y sigue ejecutándose parte de la obra. Entonces, al fin y al cabo, estamos un poco en manos de la empresa, porque bueno, es un espacio que se le ha cedido para que ejecute la obra, ¿vale? Y luego, por otro lado, también para que todo el mundo se quede tranquilo, no he escuchado nunca en MECO, ni en todos estos años, tanto cuando se está ejecutando una obra como cuando no se está ejecutando, que si hay algún tipo de barrera de acceso, esas barreras hayan sido óbice para que puedan entrar cualquier tipo de vehículo a la hora de atender, el vehículo de emergencia, de atender cualquier emergencia que pueda ocurrir. Para eso también tenemos a la policía, que se le llama, y son ellos también los que le llevan por el recorrido mejor, y hacen lo que tengan que hacer para que se pueda acceder, ¿vale? Bueno, yo creo que queda contestado. Y luego había unas preguntas, bueno, no sé si por orden de menor a mayor. Sí. Nosotros hemos presentado un ruego para, digamos, un paso peatonal elevado en Avenida Unión Europea 30. Desde que comenzó septiembre el curso escolar, muchos padres nos han informado de una situación que tienen a la puerta de sus casas y la preocupación de que ocurra una desgracia. Nos hemos reunido en diversas ocasiones con los vecinos de Avenida Europa y nos muestran su malestar y preocupación por la velocidad que llevan algunos coches en esta avenida. Son muchos los niños que cruzan esta avenida para acceder al colegio o zonas ajardinadas que lo rodean. Hemos comprobado in situ lo que nos decían, incluso hemos grabado la situación por si necesitaran comprobarlo. Es un cinturón de MECO que tiene mucho tránsito a las horas de entrada y salida del colegio Chesterton, con el paso de padres e hijos que tienen que cruzar esta carretera de doble carril en cada sentido de la marcha. MECO cuenta desde el 2014 con el reconocimiento de UNICEF como ciudad amiga de la infancia. Existen para todos los centros educativos el llamado camino escolar seguro, incluido el colegio Chesterton, que nos referimos en este ruego. Pero desde esta nueva zona residencial, que cada día tiene más vecinos, no cuenta con ese camino. Por lo anterior, rogamos que el Ayuntamiento de MECO realice un estudio sobre la seguridad de esta zona escolar y adopte las medidas oportunas para garantizar que se respete la velocidad,
Y 2. Se solicitan los informes pertinentes y la reserva de crédito oportuna, si fuera necesaria, para corregir esta situación a la mayor brevedad posible. Gracias. Bueno, señor concejal, le explico. Yo creo que no ha habido nunca ningún problema. El Chesterton no está ahí. El Chesterton está mucho más alejado. La cantidad de gente que vive o que viene de esa zona es muy pequeña. Es muy pequeña. Me está hablando de una zona donde hay absolutamente visibilidad, está pintado el paso de peatones y está señalizado. El problema en esa zona es, como en otras muchísimas zonas que podríamos estar hablando largo y tendido al respecto, de que es cómo van los vehículos. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una labor pues, de concienciación por parte de todo el mundo. Ahí, insisto, hay visibilidad, se ha hablado con los vecinos, se les ha dado la explicación y claro, hay vecinos o hay gente, tampoco hay tantos, que lo piden porque qué casualidad que es a partir de que se han entregado unas viviendas hace poco, pero que antes también había viviendas allí y nunca lo han pedido. Pero independientemente de eso, aunque lo pidan más o que lo pidan menos, lo que no podemos llenar es todas las calles de badenes. No podemos, además ya está más que reconocido, incluso estamos buscando alguna otra alternativa para esos supuestos badenes, eliminarlos y buscar alguna otra fórmula para reducir, para que los vehículos reduzcan la marcha. Pero vamos, no vamos a llenar todo de badenes porque entonces de nada sirve, es disuasorio para que la gente lo utilice, esas vías, que además es una vía muy amplia, con 2 carriles, que hay visibilidad y no hay ningún elemento de peligro. No hay ningún elemento de peligro, porque es que hay absoluta visibilidad. Ahora, ¿que podemos poner badenes? Pues bueno, pero vamos, badenes no vamos a poner, insisto. Ahora, ¿dónde sí ponemos badenes? Y voy a decir, es que más abajo hay badenes, en la Avenida de la Unión Europea, que lo conozco. Sí, pero bueno, que eso se hicieron con la urbanización. ¿Dónde ponemos badenes? Pues en unos sitios donde hay un peligro real, porque las aceras son estrechas o las calles son estrechas, o se aparcan los 2 lados de la calle donde no hay visibilidad, bueno, en sitios que realmente hay que reducir el tráfico por alguna cosa, ¿no? Pero es que ahí, insisto, es que hay un paso de peatones, varios pasos de peatones pintados y con la señalítica. ¿Que quieren que ponga un badén? Es que badenes pide mucha gente, o muchos piden badenes, pero a casi todos les decimos que no, porque si no tendríamos el pueblo lleno de badenes por todos sitios, porque siempre hay alguna persona o hay personas que van muy deprisa. Entonces, bueno, le digo un poco para que ese es el concepto que tenemos, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Sí, 3 preguntas. En el pasado pleno le preguntamos por la situación de la famosa pancarta que está puesta en la plaza de la iglesia y nos dijo que, al igual que los vecinos del Verdoso, se le ha requerido para que la quite y en caso de no hacerlo se dará un traslado al patrimonio de la Comunidad de Madrid. La pregunta es si ya se ha dado traslado al patrimonio de la Comunidad de Madrid sobre ese tema. Esa es una. Si quiere digo las 4 y... Vale. La otra, hemos pedido un escrito, hemos pasado por registro un escrito el 12 del 11, es el día 12 de este mes, para que nos mandase el escrito del Ayuntamiento solicitando el informe al Ministerio de Hacienda o a quien corresponda que haya sido, donde se explicaba para ver la posibilidad de que se repartiesen los 150.000 euros entre autónomos y pymes, y el escrito que les ha mandado el Ministerio de Hacienda o el organismo correspondiente para decirle las razones por las que no se puede dar. Entonces, no hemos recibido ninguna contestación sobre ese tema y nos gustaría saber si nos van a contestar. Sí. Y luego después, en el tema de... Yo hay una cosa, y a lo mejor yo tengo bastante desconocimiento, y lo digo de entrada, con el problema del tema del camino de Villanueva. Entonces, a mí me gustaría que nos explicase un poco más el tema del camino de Villanueva. O sea, el camino de Villanueva es un camino, yo entiendo que es un camino rural, en el que solo pueden entrar gente que esté autorizada, gente de propiedades de las fincas o agricultores o gente que tenga autorización, porque hay algún sitio como un tema de caballos, creo, que irá gente a montar a caballo, o sea que habrá que tener una autorización. A la entrada del camino de Villanueva desde Meco hay un cartel, me parece hay una señal que dice prohibido el paso a vehículos no autorizados. Entonces el Ayuntamiento de Meco pone un badén, los de Villanueva llegan a la máquina, quitan el badén, el Ayuntamiento de Meco pone otro badén, se quita otra vez el badén, le quitan el badén. Yo creo que el tema es
no sé si es un tema, no acabo de entender muy bien qué está pasando, porque si está prohibido entrar vehículos que no están autorizados, es tan sencillo como, no sé, a lo mejor no sé si la Policía Municipal tiene jurisdicción sobre ese tema, pero es ponerla en la entrada del camino, y quien entra o quien sale o quien pasa que no tenga autorización tendrán que ponerle una multa. O sea, yo entiendo que ese camino no está autorizado, es un camino que se asfaltó en su tiempo. Entonces yo recuerdo que yo era un camino empedrado, o casi de tierra, y entonces si no pueden pasar, pues no pueden pasar. O sea, y hasta que las dos comunidades, la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad de Castilla-La Mancha, decidan si eso se hace carretera o no se hace carretera, pues si no se puede pasar y hay un cartel que no se puede pasar, pues no se puede pasar. Entonces, a quien pasa, yo no sé si la Policía Municipal tiene jurisdicción sobre el tema, pero es que me parece un tema que está ahí siempre dando vueltas. Pero exactamente, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, no sé si me puede explicar algo más con cuál es la situación real de ese camino. O sea, pues yo ya le he dicho que parto de mi desconocimiento. Creo que es un camino rural porque hay una señal, así aparece también en todos los sitios. Entonces, pongo unos badenes para que no pase los de Villanueva. Pongo un badén, o sea, no entiendo mucho qué está pasando con el camino, porque además creo que había una sentencia, no lo tengo muy claro. Entonces, a mí sí me gustaría que me explicase algo más sobre el tema, porque me parece una pérdida de dinero y de tiempo tener que estar poniendo badenes. Quitan badenes, pongo badenes, quito badén, pongo badén. Entonces, yo creo que se puede multar a la gente que pasa por ahí, no sé si sea más sencillo. ¿Una pregunta más? No, yo no. No, usted, le digo. No, ¿Usted ya nada no, más? Vale, que como dijo 3, luego dijo 4. Sí. Vale. Lo miro lo de patrimonio, no sé si se ha enviado o no sé si se le ha dado parte a patrimonio, ¿vale? Lo he escrito el Ministerio de Hacienda, si no se ha pasado, se tenía que haber pasado o se va a pasar, o sea, que eso le pido disculpas porque desde luego que... También le digo una cosa, no vale de nada, porque como ya se han cambiado ahora como el Ministerio de Hacienda ha dejado en suspensión toda la normativa relativa al techo de gasto y todo el tema de la equilibrio presupuestario y pues ahora, aunque nos dijeron que no, entendemos que se va a poder hacer, ¿vale? Otra cosa es que me parece que tengamos que volver a pedir autorización, y esa autorización nos dirán que sí, porque ya esas reglas de gasto y demás pues no computan, ¿vale? Con el camino rural de Villanueva, yo le pido porque yo creo que es bueno. Señor Arriola, le voy a contestar, pero no le voy a contestar más a este tipo de cosas, porque es bueno que nos lo diga antes, ¿vale? Para traerlo preparado y decirle para no improvisar todos, para no improvisar todos. A ver, le digo, el camino rural, no voy a remontar a por qué se echó, el ayuntamiento que lo echó, bueno, sí, me voy a remontar, claro, ¿por qué no? El Partido Socialista de Meco parece ser que llegó a un acuerdo con un concejal que le apoyaba en el gobierno en aquellos entonces, que se iba a presentar a candidato o a concejal en Villanueva de la Torre, y ni corto ni perezoso echó, y cosa que no pedía nadie, asfaltó ese camino, muy bien asfaltado, porque lleva muchísimo tiempo asfaltado y es de los pocos, tenemos más averías y más baches en las calles que en ese camino, y lleva pues bastante tiempo echado. Asfaltó aquello hasta el término municipal de Meco, no se sabe muy bien por qué, más allá de aquello, pero que dicho por ellos, no, que esto no es una lucubración, es que de conversaciones dicho por ellos. ¿Qué ocurre? Pues que Villanueva empezó a desarrollarse y evidentemente asfaltó su otra parte y, bueno, de hecho el concejal se presentó allí diciendo que había conseguido que se echara eso y que si él salía, pues que iba a haber ahí una carretera y tal y cual. Bueno, el caso es que Villanueva ha hecho esa otra parte, que estamos hablando de un 20%, si hay o menos un 15% de toda la distancia del camino que está en término municipal, un 15% que está en término municipal de Villanueva y el 85% en término municipal de Meco. Bueno, eso está así, y nosotros con el desarrollo de Villanueva, pues evidentemente la gente que va a Villanueva, pues la inmensa mayoría se fue allí por precio y pues venía o hacía vida en Madrid, en Alcalá o lo que fuera, y utilizaba ese camino de una forma errónea, pero permitida, para acceder a, como digo, a la R2, a Alcalá de Henares o a Alcalá de Henares.
¿Qué ocurre? Que eso nos tenía no solamente colapsado toda la calle del Cristo y la calle Mayor, sino que además de eso, como estamos hablando, el 85% es titularidad municipal y no reunía ni las dimensiones, ni el trazado, ni absolutamente nada de condiciones para que fuera una carretera, pues se producían muchos accidentes. Yo llegué a un acuerdo más que llegar, le dijimos al alcalde de Villanueva que eso teníamos que buscar una solución, y el alcalde de Villanueva, por unas razones o por otras, pues no quería, era de difícil, vale, y al final nosotros nos pusimos a hacer la obra cuando hicimos la remodelación de la calle del Cristo, y cortamos el camino para que la gente que estaba subiendo, y si además cortamos la calle del Cristo, para que aquello no nos rompiera la obra, ¿vale? Me citaron por parte del alcalde de Villanueva y el director general de carreteras de la Comunidad de Castilla-La Mancha, los dos del PSOE, lo digo no por nada, sino porque, y yo del Partido Popular de Madrid, fuimos allí, y el director general de carreteras de Castilla-La Mancha le dijo al alcalde del PSOE, por activa y por pasiva, que eso ni era carretera ni se iba a convertir nunca en una carretera, porque eso es una zona cepa y nadie quería una carretera. El único que la quería era el alcalde de Villanueva. Y a mí me pedía que por favor reabriéramos el camino para darle una alternativa hasta que se construyera la que ya es hoy la carretera de la Patata, y una nueva conexión, una nueva salida a la Nacional 2, que hoy ya la tienen, ¿vale? Y entonces pues yo le dije que no, que ya el camino estaba cerrado y que como consecuencia de eso no lo íbamos a volver a abrir. Entonces nos denunciaron y ganamos nosotros, luego se recurrió. El caso es que al final nos hicieron quitar, no sé si fue el Supremo o quien fuera, nos hicieron quitar porque había habido supuestamente un defecto de forma, porque no habíamos tenido la amabilidad o cordialidad, la lealtad institucional suficiente con el Ayuntamiento de Villanueva, cuando sí se le había informado, pero ahí está el tribunal para decir aquello. Y entonces nos hicieron quitarlo, no quitarlo, nos hicieron volver al estado inicial de cómo estaba. Entonces, claro, tuvimos que quitarlo. Esto el defensor del pueblo, los tribunales y todo el mundo nos dijo, y han dicho siempre, que es un camino rural, que el Ayuntamiento de Meco podía hacer lo que le pareciera, lo podía regular, y que no era carretera y que no tenían por qué pasar por ahí los vehículos como carretera y turismos. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros eso lo devolvemos a su estado original y tramitamos, señora Arriola, que se trajo aquí en esta legislatura, el verano pasado, o en primavera, se trajo una ordenanza para regular todos los caminos del municipio, no solamente ese, todos, porque hay mucha gente que para ir a Villanueva, para ir a Valladero se va por los caminos y demás, y entonces claro, si arreglan los caminos, pues se empiezan a pasar los vehículos, es una pescadilla que se muerde la cola, porque arreglan los caminos y al final pasa más gente, se destrozan, luego los agrícolas, pues ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicimos con esa ordenanza que me parece que entró en vigor después de exposiciones, después de no sé qué, y la aprobación que se trajo aquí, entró en vigor me parece que en julio o por ahí, no sé si el 1, el 15 o el 31, pero vamos, en julio. Y entonces lo que hemos hecho ha sido ahora poner en marcha, porque este verano también la cerramos unos días porque estábamos con desbroces, porque con el tema del verano pues se metían muchas hierbas y demás, luego también había algún peligro porque me parece que había alguna raíz, algún árbol o alguna rama de algún árbol que también se metía en el camino y demás, ¿vale? Entonces, nosotros lo tenemos regular de la siguiente forma. Ahí puede entrar única y exclusivamente aquellos que sean propietarios o que estén arrendados para ir a sus fincas, tanto a labor agrícola o a labor agropecuaria, porque hay caballos, no sé qué, no cuenta, pero no pueden ir los clientes de los caballos o lo que tal, porque de hecho no tienen ni actividad y tal cual. O sea, no sé yo si hay actividad como tal, pero bueno, insisto, que pueden ir. Entonces tiene que venir al ayuntamiento y se solicita. Y lo que nosotros llegamos a un principio de acuerdo con el ayuntamiento de Villanueva, de buscar una solución conjunta, porque parece que esto nos está enfrentando a dos municipios cuando no es así. Pero al final, como todos, son cuatro que mienten, que dicen unas cosas que no son, ¿sabes? Si eso tenemos aquí, y que dicen que se va a cortar y que no se va a poder pasar, que no sé qué, te digo que eso aquí hemos dado muestras en el Verdoso de algo parecido. La realidad, ¿cuál es? Que por ahí no pueden pasar los turismos,
hay que hacer, no es una carretera, la responsabilidad de los accidentes son nuestras. De ahí se mató en las Navidades, yo entré en el 2003, no sé si fue la del 2003 o la del 2004, se mató un chaval con una carretera en la parte del término municipal de Meco, y la responsabilidad, gracias a Dios, no fueron contra nosotros, pero puede ir contra el Ayuntamiento de Meco. Entonces, estamos trabajando con el Ayuntamiento de Villanueva para buscar una solución que en principio restrinja lo máximo posible el paso de turismos. No es que los de Villanueva no vengan aquí, no, ni los de aquí allí, que vayan por donde tienen que ir. Ahora los agricultores tienen que, como no puede ser de otra forma, y además es que una de las, según se va a Villanueva todo el margen de la derecha, no tienen ninguna posibilidad, porque está el arroyo y luego está el Cirate. Bueno, es imposible si no entran por ese camino. Los de según se va a la izquierda, pues habría posible alguna alternativa, aunque dieran más vuelta y tal, pero hay caminos que pudieran llevar. No sé si a todas las... Pero independientemente de eso, de lo que se trata es de que los propietarios puedan llegar a acceder a sus parcelas, y eso hay que cumplir, y nosotros estamos encantados con eso. Por eso siempre hemos ido de la mano con el presidente de la Cámara Agraria para buscar una solución y poner unos reductores de velocidad que reduzcan la velocidad, que desanimen al paso de los turismos, pero por otra parte puedan pasar los tractores. Y a día de hoy me consta que eso se cumple. Es verdad que si no hubiera nada pasarían mejor los tractores, eso está claro, eso es indudable, ¿no? Pero hay que buscar alguna alternativa. Con respecto al tema de la policía, sí, la policía es claro que tiene competencias, porque además los caminos son además municipales, los caminos en Meco, porque en la concentración parcelaria se cedieron o lo exigieron, pero vamos, son municipales. Dice que es una pérdida de tiempo estar poniendo, quitando y tal. Sí, pues fíjese si es pérdida de tiempo y dinero de tener ahí a la policía, y cuánto tiempo, todos los días, todas las horas, una noche, tal cual. Entonces, es un tema de hábitos, porque cuando estuvieron los otros vagones prácticamente ya no pasaba nadie, y cuando los tuvimos que reponer al estado original y que además pasara un tiempo, que fuera la notaria y que nos dijera el tribunal que se había cumplido con la sentencia, que pasaron unos meses, pues claro, la gente ya empezó a coger otra vez el hábito de venirse por aquí. Entonces, yo he estado 2 veces, estuvimos el jueves, me parece, viendo allí físicamente el viernes, y luego estuve el fin de semana, y no pasa absolutamente ya nadie. Y el que pasa se tiene que dar la vuelta de los turismos. Luego, evidentemente, hay turismos o hay todoterrenos que tal, pues bueno, si quieren pasar, pues pasan o lo que sea. Pero ya la gente ha cogido otra vez el hábito de venir por la carretera, o salir a la Nacional por otro sitio, o venir por la carretera de Azuqueca o lo que fuera, ¿vale? Eso es un poco así, a grandes rasgos, no sé si le he liado más o menos, pero... No, vale. Sí, ¿no? Esa es la idea, ¿vale? Y además ahí pasea mucha gente, va mucha gente a hacer deporte, con la bicicleta, a correr o lo que sea, y la idea es buscar un acuerdo con el Ayuntamiento de Villanueva para que sea algo conjunto, que se le dé continuidad en un municipio y en otro, y que los habitantes, tanto de Villanueva como de Meco, lo puedan disfrutar, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Venga, ¿alguna pregunta más? Sí, nosotros tenemos registrado una serie de preguntas. Sí. Si quieres, las leo. Sí. O va a dar respuesta. Ponte el micrófono. Sí, léala, porque algunas son graciosas. Muy bien. Bueno, de acuerdo con el decreto de la alcaldía 1461 del 2020, dice: dentro de la partida de ayuda para emergencia social para la concesión de ayudas de libros y material escolar se concede una ayuda de cuantía 433,95 euros solicitada por registro de entradas de fecha 17 de 6 de 2020 correspondiente al expediente 3100 de 2020. Y luego, el decreto de alcaldía 1382, también dentro de la partida de ayuda por emergencia social para la concesión de ayuda de libros y material escolar se concede una ayuda de cuantía de 473,95 euros solicitada por registro de entrada tal y tal. Ambos decretos lo solicita la misma persona para el mismo menor. ¿Nos puede explicar por qué se concede una ayuda para adquisición de libros o material correspondiente a un expediente del año anterior? Es un error el decreto de 1382, firmado el 21 del 7, y el decreto válido es el 30 del 7, pero no se ha pagado 2 veces, solo se ha pagado el decreto del 30 del 7, es decir, los 433,95. Se produjo ese error, se dieron cuenta y no se pagó, ¿vale? Es válido el 1461, ¿no? Vale. Sí. Sobre el camino Villanueva que acabo de hablar, que por cierto, gracias por la explicación, por lo menos yo me he quedado bastante enterado de ello. Hemos comprobado que la movilidad de ustedes a trabajadores para realizar labores de vigilancia sobre
los badenes que han puesto allí y tal. Entonces dice, ¿cómo es posible que pongan ustedes a esos trabajadores? Bueno, pues allí podía presentarse cualquier persona, amenazarles, agredirles o tal. Y yo creo que estos trabajadores están para hacer otras funciones, no esas. Bueno, pero haga la pregunta. ¿No deberían estar estos trabajadores realizando otras labores propias para los que han sido contratados dentro del ejercicio de sus funciones? No, es que esas están dentro de sus funciones. Están cuidando una obra que se ha realizado. Supuestamente, eso supongo que le habrá informado claramente una de las personas que más cumple con el tema de la prevención de riesgos laborales, y lo digo, porque como dice lo del que le podían haber agredido, también le podían haber agredido si estando haciendo la obra. Porque, o sea, cuando estuviera haciendo la obra, pues también le pueden haber agredido. Yo creo que no, porque nadie agrede a nadie. Yo no entiendo que se haya agredido a nadie. Nunca ha habido ningún caso de agresión, ni por parte de los trabajadores, que se han realizado muchísimas labores de desbroce, no sé qué cuentas. Y ya les he explicado, las labores que se han hecho, se abrieron allí. Se quitaron partes del asfalto, se hicieron otros badenes que ha vuelto que se ha tenido que quitar, o sea, y nunca ha habido absolutamente ningún problema. Ahora sí que es verdad que parte de las labores es también cuidar la obra, y es lo que se decidió. De esta forma, insisto, que esa persona que es supongo que vendrá del comité de riesgos laborales, que es el primero que lleva la mascarilla, que se preocupa de todas estas cosas, supongo, pero él tiene que saber que cuenta efectivamente con todas las medidas de seguridad que tiene que contar, y sobre todo si hubiera algún problema, como cuando se está ejecutando la obra, con llamar a la policía es suficiente. Venga, la siguiente. Bueno, la tercera dice: los permisos que se han solicitado desde este ayuntamiento a la Dirección General de Carreteras para la realización de las obras incluidas en el proyecto de Verdoso para el nuevo acceso al M116 se refieren siempre todas al punto kilométrico 4640. Sin embargo, Carreteras, cuando responde, ha enviado la respuesta, dice que es el kilómetro 4570. ¿Nos puede explicar esta discrepancia en los datos? Esta era la que le decía que era gracioso. Pues no se la puedo explicar, señor Monroy, no lo sé, pregunte usted a la Dirección General de Carreteras, pero vamos, ¿qué quiere decir? Nosotros le pedimos el punto kilométrico y ellos contestan otro. Me parece que, bueno, dependiendo de por dónde se vaya, me parece que estamos hablando de 70 metros. Señor Monroy, de verdad, en esto están, le voy a repetir lo que le decía antes, o sea, 9 minutos de una charla de no sé qué, el presupuesto 4 minutos y medio, otros presupuestos de la legislatura ni se presentan, no lo hablan, no sé qué, el primer presupuesto nos dijo llevan aquí no sé cuántas cosas en enero y no presentaron ni una, da igual, y me está hablando de que resulta que hay una discrepancia de 70 metros entre lo que nosotros solicitamos, el punto kilométrico 4640, y cuando nos da la respuesta el Carreteras nos dice que es el punto kilométrico 4570, del 4640 al 4570, es decir, que nos hemos 70 no sé. Te digo, no lo sé por qué Carreteras ha dicho eso. A lo mejor la pregunta no es a mí al que la tiene que hacer. Dice, ¿por qué puede explicar la discrepancia? No lo sé, señor Arriola. No lo sé quién ha medido mal. No le puedo decir. Es que no lo sé quién ha medido mal. No, pero si yo solicito hacer una obra aquí en este punto, sí, y no me puede dar la autorización para efectivamente, lleva usted toda la razón. Señor Monroy, lleva usted toda la razón. Yo llevo razón. Lleva toda la razón. No, que pregúntele. ¿Qué parece que la lleva usted? Que yo no llevo razón. Yo ni la llevo ni la llevo. Yo le estoy diciendo que no sé por qué, que a lo mejor a que le tenía que preguntar es a Carretera, porque a lo mejor el que se ha equivocado es Carretera. No sé si me explico, porque, ¿sabes? Pero vamos, la obra está hecha, ha venido el inspector, ahora está de vacaciones, ya la hemos abierto, vendrá a recepcionarla, si no hay ningún problema, se lo comentaremos, la inquietud del Partido Socialista de Meco, por esos 70 metros, por si a lo mejor estamos hablando que es que resulta que es en la otra parte del pueblo, cuando tú le estás pidiendo en esa entrada y demás. De verdad, a lo mejor el GPS no funcionó bien, no lo sé si cuando cogió, pues, ¿sabe? Es que señor Monroy, yo fíjese le digo. Muy chistoso, ¿verdad? Sí, señor. Yo no le pongo calificativo porque, señor Monroy, cuando usted le pongo calificativos, ustedes se enfadan mucho. Y usted lo primero es que esto es calificativo, que son muchos de eso. Luego cuando se los pongo yo a usted se enfada. Pero le voy a repetir, señor Monroy, si usted tiene... que
muestre usted su nivel, pero que tiene un papelón, porque es que esto lo presenta Ricardo Expósito Cruz, ¿sabes? Y ahora tiene que venir usted aquí a defenderlo. ¿Qué quiere decir? Que si estos son todos los problemas, señora Arriola, perdóneme por el insulto, perdóneme por el insulto, pero es que el subconsciente, ¿sabe qué decir? Porque claro, como el jefe de la oposición es usted cuando no tenía que serlo, pues claro, cuando hablo con el Partido Socialista me voy al jefe de la oposición real, que no es el teórico, ¿sabe qué decir? Porque el teórico son, por eso le llamo, pero perdóneme, señora Arriola, me lavo las manos, perdóneme, que ya intentaré no volverlo a utilizar. Venga, señor Monroy, la siguiente pregunta. Le vuelvo a decir que si yo solicito hacer una obra aquí no me puede dar autorización para hacerla allí, ¿vale? Bueno, a los tribunales, donde haya que ir. Como ustedes saben, o deben saber, en el proyecto Salud Urbano Novedoso hay unidades de obras que no se han realizado, en unos casos parcialmente y en otros en su totalidad. ¿Nos puede decir en qué se va a utilizar o se está utilizando el dinero presupuestado en dichas unidades de obra? Señor Monroy, ya puestos a tal... Y claro, yo creo que usted está leyendo lo que le han dicho, lo que han presentado otro... No, usted apoya esto. De mi cosecha. ¿Esto es mi cosecha? Sí. Madre mía. Madre mía, después de los años que usted lleva en el ayuntamiento. Déjeme, que usted ha preguntado y yo no he interrumpido. Ni le corto, ni le digo, ni le hago... ni berreo. Le digo. Pero le voy a decir. Hombre, señora Arriola. Perdón. Perdone, señora Arriola. Señor Monroy, de verdad que usted hace esta pregunta después de llevar aquí, me parece que lleva la friolera de 4, 8, que se presentó, las que ha perdido, tal, es decir, todas, me parece que lleva 8 o 9 años, y usted me está diciendo ahora que en una obra, en la del Verdoso como cualquier otra, que las partidas que estaban, si no se hacen, que ¿en qué se va a gastar? Mire, señor Monroy, cállese, por favor, cállese, hombre, cállese, que es que usted luego cuando le interrumpen a usted o le ponen, pero es que cállese, es que no se calla. Vaya modales, seguro que no fue usted a nada de la concertada. Entonces, le digo, en la liquidación, ¿sabe usted lo que es la liquidación? Porque una vez usted ha venido a decir varias veces, me ha venido usted a decir que usted sabía de obras y que usted estaba en el sector y tal y cual. Y me pregunta esto, en la liquidación se verá, señor Monroy, lo que se ha hecho de más o lo que se ha hecho de menos. Hay una liquidación que puede ser en positivo o en negativo. No es que la cantidad de dinero, vamos a ponerle por caso, imagínese que esos árboles que si íbamos a talar todos y que los hemos talado y que no se iba a poner ningún árbol y todo ese tipo de cosas, imagínese que esos árboles se hubieran quitado o se hubieran puesto, pues evidentemente si no están en el proyecto se tendrán que pagar, o si no se han puesto no se tendrán que pagar, pero no es que esa cantidad a qué se va a destinar y que sobra y demás, señor Monroy, que me pregunte usted esto después de todos estos años, hombre, que me pregunte al señor Expósito, que es un medio nuevo, por lo menos en las labores de encabezar el Partido Socialista y volver a perder las elecciones, pues vale, pero usted después de todo el tiempo que lleva, de verdad, es que estos son preguntas como el otro día o cosas como el otro día cuando decían que es que hemos vendido el terreno de supramunicipal, es que son barbaridades lo que dicen, son barbaridades. Por lo menos el señor Arriola, y ahora sí lo nombro, señor Arriola, antes decía que no conocía y que admitía su ignorancia con respecto a lo del camino, y le hemos informado. Es que hacen unas preguntas, en la liquidación se ve lo que se ha hecho de más de lo que se ha hecho de menos. Y puede haberse hecho de más o puede haberse hecho de menos, y hay una liquidación en positivo o en negativos. Ya está. No es que ese dinero es una foto física fija y esté ahí y no se pueda y demás. Menos mal que usted tenía experiencia en tema de obras, como me ha dicho varias veces. Venga, pase usted al robo. La dirección de obra la lleva usted. Yo no la llevo, la llevan los técnicos. ¿Qué obras usted de ahí? O sea, que no se preocupe, que ya sabemos que usted sabe... Señor Monroy, por favor, le voy a repetir, mire, usted pregunta y yo contesto. Le podrá gustar más, le podrá gustar menos. Nos respetamos el turno de palabra y demás. Ese tono y ese tipo de cosas que hace continuamente chulesco, y luego me dicen a mí que
si soy tal, que si soy cual, que soy gracioso y tal, si, y usted hace, por favor, mantenga las formas, que estamos en el pleno, por favor, señor Monroy, por favor, mantenga las formas. Le voy a repetir, si quiere, haga los ruegos, venga. Bien. Estamos viendo que en Obras de Verdoso han colocado unos adoquines sobrelevados en el pavimento, donde confluye el camino central que han hecho con la calle Alameda. Estos elementos, para el parecer, son un peligro y suponen una barrera para los peatones, especialmente para las personas con movilidad o visión reducida. Por tanto, le rogaríamos que los eliminara. Ruego no atendido. El siguiente. Y luego dice que con registro de entrada 10.576 y 10.577 solicitamos el expediente 6.029 de 2019 y 3.100 sobre la concesión por emergencia social de una ayuda para la compra de libros y tal. Dice, la señora Martín Notario nos contestó que no se nos podía hacer entrega de los expedientes requeridos con números 10.576 y 10.577, que nada tiene que ver con lo que nosotros solicitamos. Entonces digo, no, nosotros solicitamos un expediente, perdón. Pero no lo sé, mire, yo le voy a decir, voy a leer la respuesta dice que no nos puede hacer entrega de esos números de expedientes y se hace referencia al registro de entrada. No, señor Monroy, por eso le he dicho que léalo, porque yo creo que estas preguntas, bueno, si usted se arroga, que usted es de su cosecha, si es de su... Con registro de entrada número 10.576 y 10.577 solicitamos el expediente 6.029 y 3.100, 6.029 de 2019 y 3.100 de 2020, sobre la concesión por emergencia social de la concesión de ayuda a compra de libros y material escolar correspondiente a respondiendo a la señora Martín Notario, que no se nos puede hacer entrega de los expedientes requeridos con número 10.576 y 10.577, que nada tienen que ver con los que hemos solicitado. Digo yo que está claro, estamos solicitando el expediente 6.029 y el 3.100 y nos responde que no nos pueden entregar el 10.500. Vamos, eso es lo que leo yo. ¿Usted qué lee? Yo creo que aparte hay una cosa que hace tiempo que están diciendo los profesores, que hay un problema grave en las aulas españolas por las leyes del Partido Popular, no va a ser de las suyas, que usted no han gobernado nunca, por las leyes del Partido Popular, porque los chavales leen pero no entienden. Entonces, saben leer, dicen las palabras, pero no interpretan, no saben, no les falta, no porque sean niños sean tontos, ni mucho menos, bueno, alguna habrá, claro, pero es simple y llanamente que leen y no se dan cuenta de lo que significa, no saben hacer el más mínimo juicio ni esfuerzo mental para entenderlo. Le voy a decir lo que dicen, porque además no lee todo lo que tiene que leer. Dice, con registro de entrada 10.576 y 10.577 solicitamos con el expediente 6.029 y 3.000, perfecto. Dice, la señora notaria dice que no se nos puede hacer entrega de los expedientes requeridos con número 10.576 y 10.577, es decir, los mismos que son los números del registro de entrada. No. Y dicen, ¿cómo que no? El expediente, el expediente. Pero que el expediente, usted puede pedir un número de expediente que además tiene un número de registro de entrada, es decir, que eso podemos decir que tiene dos cosas y le podemos llamar, yo le doy respuesta a su número de expediente o le doy respuesta a su número de registro de entrada, lo que pide, señor Monroy. No, pero no que... Y además dice, déjeme... Lo que pido. Claro, lo que pide. Claro. Y lo que le contestamos es que no se le puede dar a los requeridos con número 10.500, que son los registros de entrada. Y fíjese, son los registros... Estoy hablando. Pero si yo no le pido el registro de entrada. Y sé que el registro lo han puesto ustedes. O sea que a usted... Que el registro se lo ponen ustedes. ¿Y no se lo lleva usted puesto el registro? Sí, pero que yo le pido aclaración sobre los números de... Y además dice, le rogamos que presten ustedes más atención a la solicitud. Cállese, por favor, señora Monroy. Cállese, hombre, que no deje usted hablar.
Les rogamos que presten ustedes más atención a las solicitudes que realizamos y no respondan acorde a dichas peticiones y no a lo primero que se les pasa por la cabeza. O sea, vamos, que nosotros les hemos contestado otra cosa que no tiene que ver nada, ni con el registro de entrada ni con el expediente. Le estamos contestando sobre los registros de entrada, que usted puede decir, oiga, mire, no está del todo bien expresado, pero hombre, por el amor de Dios, que ya les decía en la introducción, el problema que decían que había, que lo debía haber también en aquella época, el tema de, hombre, hacer el más mínimo esfuerzo mental para entender que el registro que le estamos diciendo son el registro de entrada, que es además el que nombra usted. Así que le vuelvo a repetir, no contestamos... por favor. Pues que hay que hacer un esfuerzo, que si ese no es el expediente, será el número del registro de entrada, que además es el que usted dice. Pero si lo tiene en la mano. Vale, ya estoy. Le estoy pidiendo un número de decreto y usted me responde con un número de expediente. Y ahora puede hacer el esfuerzo mental que usted quiera. Yo le estoy pidiendo un número de decreto y me dice que no me lo puede dar y se hace referencia a un número de expediente. No. Vale. Usted puede hablarlo como quiera. Que no. Hable para la galería todo lo que quiera, pero no es así. Podemos estar toda la noche aquí, pero fíjese que usted no está pidiendo un número de decreto, que usted está pidiendo un número de expediente. Sí, señor. Pues acaba de decir de decreto y yo le digo el expediente, que no, usted pide un expediente y nosotros le contestamos el número de registro. El 6029 del 2019 y el 3100 del 2020. Que tiene el registro de entrada este y este. Y eso es lo que le pido. Y nosotros le contestamos que no podemos atender a esos números de registro de entrada en las peticiones que usted hace, ¿vale? No se puede hacer entrega de los expedientes requeridos con número tal. Con número... Eso es lo que responde. Eso es lo que responde. No se puede hacer entrega de los expedientes requeridos con número tal. El expediente requerido con número tal es el 6029 y el 3100. ¿Y por qué continuaba? ¿Por qué no era replicado en el juego? Sí. Silencio. No sé, creo que decía, no me importa, creo que decía algo por la protección de datos o algo de eso, ¿no? Creo que decía algo para eso, pero bueno, que no tengo ningún problema de decirlo, es que no... Que nadie... ¿Usted tiene acceso a ese expediente? ¿Usted tiene acceso a ese expediente? Por supuesto que ha tenido acceso. Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque tendrá... Claro que sí. No estoy haciendo de burla. No estoy diciendo que claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No, esa cara la ha puesto usted antes. Yo es que no creo que la ponga. Yo creo que usted no la pone, usted la lleva todos los días. Venga. Llevo un montón de años aguantando usted haciendo esto ahí como un simio y nunca ha dicho nada. Usted no hace ningún gesto, ni levanta la voz, ni hace esas expresiones barriobajeras y chulescas que le han caracterizado durante tantísimo tiempo. Usted nunca, y lo estamos viendo hoy. Yo creo que va usted sobrado. No, claro. Va usted sobrado. Venga, ¿cómo vamos? Sobrado. Venga, siga, por favor, señor Monroy, siga. Último. Siga. Sobre el punto de encuentro joven. Como está demostrado, los puntos de encuentro joven no han tenido la aceptación esperada. A la vista está el estado en el que se encuentran y en ese estado llevan ya muchos meses. Rogamos sean eliminados sean estructuras y los elementos que lo componen, pues además de dañar la imagen del entorno donde se encuentran, son un peligro para los niños, ya que trepan por ella y existen tornillos que sobresalen del suelo con el consiguiente riesgo que ello conlleva. Lo que haremos no es eliminarlas, es ver las que están mal, repararlas lo que tengamos que reparar y ya está. ¿Vale? ¿Alguna cosa más? ¿Algún robo o una pregunta así? Sí, tengo otro ruego, una pregunta. De acuerdo con la orden del Verdoso, se le amplió el plazo un mes y medio más. Yo creo que el mes y medio ha cumplido ya, o está a punto de cumplir. ¿Se va a tomar alguna decisión sobre los plazos o algo, o penalizaciones o algo, o no? Señor Monroy, si demuestra clarísimamente algo no funciona bien. Bueno, yo creo que hay muchas cosas, pero no puede decir que esto es suyo, lo presentan en plazo para hacer las preguntas y ahora no sé si improvisa lo que sea y me hace otra pregunta. No lo sé, no le puedo contestar, le contestaré en el próximo pleno porque no lo tengo en mente, ¿vale? Señor Monroy. Ya. Eso somos los que hacemos comentarios, tenemos tejes y toma tal. Los demás no, queda clarísimo que los demás no.
Señor, sí. Sí, es una pregunta. Usted en el punto número 13, asuntos de interés, ha comentado la apertura del tráfico de residentes del Verdoso y la zona de parking. ¿Tiene parking esa zona? Sí, ese parking, esa zona tiene alrededor de unas 150 plazas de aparcamiento, no solamente para los residentes del Verdoso, sino para todas sus inmediaciones. Sí, tiene parking. Tiene el parking que hemos dicho siempre que iba a tener, que venía parecido, no sé si tendrá alguna plaza más o alguna plaza menos, luego en la ejecución de la obra, que venía en el proyecto, y todos aquellos que decían que no iban a poder pasar a su casa, que no iba a haber aparcamiento, que no, todo eso, mentiras absolutas, y que algún día tendrán que pedir perdón por todo eso, pues sí, claro que tienen y la gente bastante contenta. Una nueva muestra más de a lo que nos dedicamos durante días y días. En el siguiente pleno le preguntaré por los árboles. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún poco más? ¿No? Muchas gracias, se levanta la sesión. Chulerías también. Chulo.